Bueno, yo creo que continuamos. Aquí ya están ingresando ya varias personas, ya hay más asistencia. Los felicito, muchas gracias por el interés, por la participación. Discúlpenme si no han podido ingresar algunos, si ha sido difícil el tema del ingreso, la señal. A veces no diga, créanme que no es mi culpa, pues que no se pueda entrar porque puede ser problema de la aplicación en el celular, de la señal, la aplicación queda mal instalada. Entonces lo que yo les había colocado hay que desinstalar la aplicación Google Meet y volverla a instalar o reinstalarla desde el App Store, o bueno, como se le llame al celular, que es lo que tenga. Y si es desde un computador, pues se puede desde el mismo internet o instalar la aplicación de Google Meet en el computador y tratar de ubicarse en una zona donde haya buena señal. Tengo entendido hoy que pues venía con varias personas que tienen Claro y que la señal se está cayendo. La señal se está cayendo, la señal de Claro se está cayendo bastante. Para el caso de Movistar, eso pues todo el tiempo se está cayendo, todo el tiempo está fallando. De pronto hay algunos que viven en zona de vereda, entonces pues peor aún. Entonces no se preocupen que para este caso ya me encuentro grabando la reunión para que la pueda colgar al, al, a YouTube, que pues ya todos los celulares pues tienen YouTube, ¿no? Todos los celulares tienen esta aplicación de YouTube, por lo tanto pues es como fácil que puedan ingresar en caso de que pues ya ustedes cuenten con buena, en algunos momentos del día ustedes tienen buena señal. Entonces ahí pueden darle clic ahí al link y ver la reunión, ver el evento, ¿listo? Voy a volver a subir aquí el link de asistencia por nuestro chat de Google Meet. Ahí lo volví a subir para que por favor lo diligencien. Acuérdense que donde dice ninguno, perdón, donde dice población especial, población, clasificación de población, tipo de población, población especial, si pertenecen a algún tipo de población, pues le colocamos, si no, pues se le colocan unos punticos, se le colocan la palabra ninguno para que la puedan diligenciar. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy qué vamos a ver. Hoy vamos a ver este tema de suelos, en qué consiste lo de los suelos, qué es un sustrato, cómo podemos aprovechar los residuos orgánicos de nuestras casas o de nuestras fincas. ¿Y qué es eso de la fertilización? Discúlpeme porque a veces yo llego y utilizo esta palabra y a veces no saben qué es fertilización, no se sientan culpables por no saber qué es fertilización, pues porque no, esto es un proceso de aprendizaje. Entonces, fertilización, vamos a mirar qué significa esto de fertilización, ¿listo? ¿Qué significa un sustrato? Pues a veces son términos que de pronto no hemos escuchado, entonces vamos a definir bien todo esto para que lo tengamos muy claro. Entonces, aquí hablamos de los objetivos, es conceptualizar el suelo. Entiéndase suelo como el lote, donde tenemos un terreno, una huerta, ¿listo? Y es esa tierra que hay en la huerta o esa tierra que hay en una maceta para sembrar alguna especie. Eso se le conoce, pues ya técnicamente hablando se le dice suelo, ¿listo? Que es la misma tierra, ¿vale? En términos más coloquiales, ¿sí? Vamos a hablar de eso, de la importancia que tiene el suelo, de las propiedades físicas. Voy a enviarles un video, ¿listo? A varios de ustedes sobre cómo hacer una agricultura, un método de agricultura colgante, ¿sí? Sobre unos chorizos que le llaman así o unas bolsas tubulares que le llaman chorizos y cómo se diseña pues la estructura para poder sembrar en una bolsa colgante con tierra y otros sustratos y que se pueda manejar bien. Que ahí podemos sembrar en pequeñas áreas grandes cantidades de terreno, perdón, de especies. Es conceptualizar el suelo, todo lo que es relacionado al suelo, características físicas, químicas, cómo cuidarlo, sí, criterios varios sobre su manejo, el uso. Vamos a mirar el tema de los compostajes, ¿listo? Esto tal vez nos tome 2 sesiones porque esto es muy extenso.
este tema de los suelos y de todo lo que vamos a ver aquí, eso es bastante largo, eso a veces toca verlo como de rapidez. Sí, es muy complicado, pero pues vamos a tratar de abordarlo lo mejor posible. Objetivos específicos, reflexionar sobre la importancia del suelo, explicar qué es un sustrato, qué diferencia hay de sustrato a suelo, enseñar prácticas de compostaje y lombricultura para el uso y el manejo de los residuos de la casa, y enseñar a los participantes el procedimiento para hacer un fertilizante. Entonces, pues el sábado pasado intentamos hacer esto. No nos fue posible hacerlo porque no conseguimos en sí todos los materiales. Yo ya he hecho la práctica en el conjunto residencial Brisas de Bosa, alcanzamos a hacer algo de esto, ¿sí? Pero pues hay miles de técnicas, entonces ya vamos a mirar eso. Entonces, ¿qué es un suelo? Un suelo es, bueno, es esta tierra, ¿no? Es la superficie de la tierra que es donde interactúan las raíces de las plantas con esa tierra, ¿sí? Es una capa, la capa arable, digamos así. Es la capa superficial de la Tierra donde ahí también conviven seres vivos como lo que vemos acá. Insectos, microorganismos, ¿listo? Y material vegetal en descomposición y vivo. Material vegetal vivo como las raíces de las plantas. Que para nuestro caso de producción es lo que más nos interesa cuidar, ¿no? Entonces en un suelo vemos diferentes tipos de insectos, de artrópodos, digámoslo así, artrópodos como un cien pies, un insecto como un escarabajo, ¿listo? Un arácnido como un escorpión, ¿vale? Un crustáceo como ¿cómo le llaman esto? Le llaman cochinillas o marranitos, ¿listo? Anélidos como un gusano, bueno, coloquialmente se le dice gusano, una lombriz, ¿listo? Vemos en descomposición, cuando caen las hojas de las plantas, cuando se cae un árbol, se muere una planta, cae al suelo, se descompone y se vuelve esto, se vuelve tierra, ¿vale? O microorganismos, los hongos, las bacterias. Hay miles de millones de bacterias y hongos y otro tipo de microorganismos en un centímetro de suelo, centímetro cúbico. Hay miles de millones. Bueno, esto permite, bueno, la diversidad de los microorganismos, hongos, bacterias y todo eso que les digo se encuentra en una fracción del suelo que cumplen muchas funciones. Entonces, la principal función de los microorganismos en el suelo, como los hongos, las bacterias y otros de importancia igual, algas o eh, protozoarios, bueno, en sí, muchos organismos ayudan a descomponer la materia orgánica, ¿sí? Muchas veces los consideramos enfermedades, pero en algún momento, pues ellos para nosotros servían para descomponer materia orgánica. Algún fusarium, eh, una botritis, que son enfermedades que dan a las plantas, en otros hábitats pueden existir y tienen otra funcionalidad en ese ecosistema. ¿Listo? Dice que tiene una relación directa con el suelo, cumple funciones de descomposición o determinantes en la transformación de los componentes orgánicos o inorgánicos que le incorporan. Luego dice, en el segundo párrafo, esto permite comprender la importancia de la nutrición en las plantas al efectuar procesos de transformación de esos suelos y que se conviertan que esos microorganismos que hay en el suelo, más los insectos y todo lo que encontramos ahí, esa vida, esa actividad biológica, cerca de una raíz o en cualquier suelo donde no haya sembrado nada, esas bacterias, esos hongos, esos insectos, esos artrópodos, esas arañas, todo lo que hacen es descomponer más el suelo y hace que los nutrientes, al descomponerlo, hace que los nutrientes que necesita una planta estén más disponibles. Esa es la importancia en el buen sentido, ¿sí? Porque pues pueden haber también importancia desde el punto de vista negativo, pues que un suelo, una tierra puede tener enfermedades, puede estar enferma. Le decimos que una tierra está enferma, pues cuando tiene hongos y bacterias que hacen que mi planta se enferme. Es eso. Dice, la diversidad de los suelos en Colombia lo hace un país privilegiado de recursos naturales, pero el acelerado deterioro, pues por la actividad intensiva de los agricultores, pues hace que estos ecosistemas se desestabilicen y pueda acarrear o conllevar riesgos ambientales, ¿no? Desastres naturales, dice acá, y afecta a actividades que son el sustento de muchos. Entonces, hay sitios
eh, para no ir lejos, yendo hacia la sabana de Cundinamarca, la sabana norte, municipios como Chía, como Cajicá, como Sopó, como, bueno, que están llenos de fincas de flores. Esas fincas de flores, pues ya llega un punto en que esos suelos ya no se pueden utilizar debido a la alta concentración de enfermedades que trae, de esporas, de esporas de bacterias y hongos. Ya no se puede sembrar sobre el suelo como tal. Entonces muchas fincas, más que todo de flores, lo que optan es por en esa área de terreno levantar la cama, porque el suelo ya prácticamente no sirve para nada, ¿sí? Entonces es un proceso eh, que se ha destruido, un proceso de descomposición de un suelo que puede durar millones de años y hay un ecosistema ahí en un bosque nativo, crecen unas especies determinadas, hay un equilibrio, llega pues infortunadamente llega el hombre, destruye, quema, instala un vivero, instala un cultivo, bueno, lo que sea, y pues eso que había ahí, ese suelo, va a ofrecer las mejores condiciones para cualquier cultivo, pero pasado un tiempo, pues eso se va a dañar, ¿no? Porque dice que tiende a enfermarse, pues por la actividad intensiva que se le está dando de agricultura. Por eso es que los suelos no son recuperables. Los suelos ya no podemos pretender que un suelo en una zona de reserva que utilizamos y quemamos para sembrar cebolla o para sembrar arveja en un páramo, ¿sí? Ese suelo, ese terreno, esa tierra que había ahí, para que vuelva a recuperar sus características iniciales, pasarán 1000 años. Entonces es un recurso no renovable, el suelo. Por eso hay que cuidarlo en muchos aspectos. Marco conceptual, pues los suelos se les define al suelo un horizonte, en donde el horizonte A es donde hay residuos de vegetales, orgánicos en descomposición, los microorganismos que les digo y los organismos grandes, los macroorganismos como insectos, artrópodos, bueno, todo esto confluyen ahí entre todos, más la raíz. Entonces, eso se le conoce como perfil A. Y abajo de eso vienen otros tipos de perfiles y la ciencia que estudia eso es la edafología, ciencia que estudia las condiciones y características de los suelos. Se le conoce como edafología. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos acá? Eso es lo que conoce como un perfil de suelo. No todos los suelos son iguales en todas las zonas. Cada suelo tiene un perfil diferente. Solo el perfil A u horizonte A puede ser más largo o más corto. En el horizonte B o C puede haber agua. No necesariamente tiene que haber eh, este tipo de rocas o este tipo de arenas, arcillas o bueno, lo que sea ahí en descomposición y una roca puede transformarse en arcilla, pero puede que no pase eso, puede que aquí haya dentro de los primeros 20, 30, 40, 50 centímetros ya se encuentra agua. ¿Listo? Entonces, hay miles de perfiles del suelo. Lo que nos interesa a nosotros es el primer perfil, que es el A, donde vamos a sembrar. ¿Vale? Entonces, aquí pues las propiedades físicas, aquí se nombran algunas de los suelos, y el color es un indicativo importante. Desde que el suelo sea de color café oscuro tirando a negro, es un suelo con miles de propiedades benéficas para un cultivo. Se puede sembrar cualquier especie en un suelo de color negro o café oscuro. Dice, es una propiedad, el color de los suelos es una propiedad utilizada para estudiar esos suelos, pues que es fácilmente observable a partir de lo que se puede decir los rasgos importantes. Pues puede ser homogéneo para un horizonte o presentar manchas. Entonces, si vemos aquí la foto, el primer horizonte es tirando a un color en negro, es un café oscuro, por decirlo así. Es un suelo muy apto para sembrar, ¿sí? Pero podemos ver que hay 60 centímetros casi, un poco más de 50, casi llegando a los 60, que es una capa de 60 centímetros, pues muy pequeña, ¿sí? Ya después de eso vienen tal vez unas arcillas ahí, llenas de hierro o de otra cosa, donde pues ya la raíz llega allá y no puedo encontrar nada. Va a ser difícil que crezca ahí. Entonces el horizonte es muy pequeño, entonces aquí pues hay que saber qué especies hay que utilizar para la siembra, pues difícil que aquí un frutal también nos vaya a crecer, porque está muy pequeña o muy pequeño este horizonte, ¿listo? Tal vez 40, 50 centímetros, un árbol de cualquier frutal pues sobrepasaría los 70, 80, ¿sí?
Entonces, pues habría ahí un problema. Entonces, el color me indica a mí qué tan bueno puede ser ese horizonte de ese suelo. Lo ideal, vuelvo, les repito, negro tirando a café oscuro, que es lo que dice acá, por el contenido de materia orgánica, por eso es de ese color. Color blancuzco debido a carbonatos de yeso, ¿sí? O carbonatos de calcio, ¿sí? Entonces tampoco es bueno un suelo que sea tirando a blanco, un suelo que sea tirando a rojo, como lo vemos aquí lleno de hierro. Si tiene hierro, si tiene calcio, si tiene azufre, si tiene sodio, suelos que son con mucho sodio, suelos sódicos, suelos que son con mucho hierro, suelos ferrosos, problemas en la planta de fertilización. Ahí ya empezamos a tener problemas. Suelos poco amarillentos, pardos amarillentos, óxidos de hierro, hidratados y unidos a la arcilla y a la materia orgánica. Entonces, pues no se interesa tanto esto, solo que esto tiene que ser de color negro, u oscuro, café oscuro, y que ojalá tenga 80 o más centímetros de profundidad. Entonces, otra de las características físicas es la granulometría del suelo, la cual se mide a través de la textura. Entonces, ¿cómo vemos o cómo observamos aquí esa textura de esos suelos? ¿Cómo se puede clasificar en arenas, limos, arcillas? Y los que tengan un suelo que tenga partes iguales de arena, limo y arcilla, se le dice que son suelos francos. ¿Listo? Eh, Obviamente que entre más grande sea el grano, como el grano de una arena, pero se alcanzan a ver los granos, pues ese suelo tiene bastante aireación. Si yo lo riego, le aplico agua, el agua se va a lixiviar. Lixiviado es el movimiento del agua hacia abajo, se va a lixiviar bastante rápido. Ya les ingreso, ya un momento, regálame un segundito aquí. Bueno, otra vez. Entonces, una arena, pues tendrá algunas propiedades, tendrá buena aireación para las raíces, pero para retener nutrientes, difícil, ¿no? Un limo, pues ya los granulometría más pequeña, van a haber menos espacios porosos, al igual que la arcilla, y si hay menos espacios porosos, entonces va a haber menos espacio por donde el agua caiga, por lo tanto va a retener mayor humedad, mayor agua, pero puede ser un problema porque si retiene mucho la humedad y está ahí mucho tiempo presente con la raíz en un suelo arcilloso, pues la raíz se va a pudrir, porque no hay donde se mueva el agua, se mueve muy lentamente y la raíz le puede asfixiar. ¿Listo? Entonces ahí son, pues, podrían ser esos problemas. En cambio, ya aquí lo que dice que un suelo franco contenido de proporciones similares de arena, limos y arcillas, los suelos francos son esos suelos de color oscuro a café oscuro, negro a café oscuro, y que casi en todo Cundinamarca los hay. Por lo tanto, como decía anteriormente, a la otra diapositiva, tenemos los mejores suelos, tal vez del mundo, sabemos, pero ese tipo de suelos así negros, la tierra negra, pues, o tierra de café, y esa tierra es lo mejor para cultivar cualquier especie, y hay mucho aquí en Cundinamarca. Cundinamarca se caracteriza por tener muy buenos suelos. Bueno, porosidad, otra característica física de los suelos. Entonces, la porosidad, ¿para qué sirve? Pues para que haya espacio donde se descomponga la materia y que ese resultado de esa descomposición fluyan gases y agua y lleguen a la raíz. Y la raíz consuma eso. En esos espacios porosos debe haber agua y gas y que lleguen a la raíz y la raíz las pueda absorber fácilmente. Entonces, esa característica de porosidad es importante. Entre menos porosidad tenga un suelo, menos respira, ¿sí? Más denso, y si es más denso, el agua se va a quedar más quieta, se va a mover con mayor lentitud. Entonces pueden haber encharcamientos. Entonces, suelos con poca porosidad no son recomendables para muchos cultivos, ¿sí? Si al caso, pues para cultivos, por ejemplo, que tengan raíces muy pocas, plantas aéreas, las famosas cucurbitáceas.
como por ejemplo un pepino, una calabaza, una uyama, ¿sí? Que tienen muy poquitico contenido de raíz y más que todo, pues es la parte aérea la que más volumen tiene, pues ahí podríamos sembrar eso, entonces con poca porosidad. ¿Cómo se arregla la porosidad? Aplicando mezclas con ese suelo de sustancias que le den porosidad. Ejemplo, cascarilla de arroz, ejemplo, fibra de coco, ejemplo, hasta gravilla o arena, arena normal, arena de río, arena de mar, esa arena amarilla, que puede proporcionar porosidad. O, lo mejor de todo, un compost, un suelo, o perdón, un compostaje, no importa de qué origen, pero mezclarlo con el suelo para poder sembrar, cuando el suelo no tiene porosidad, cuando es muy denso, que eso parece plastilina, uno le echa agua y eso parece plastilina. Pues no, al aplicarle estas sustancias que les digo, cascarilla, eh, fibra de coco, mucho más materia orgánica, entonces, o arena, entonces eso aumenta la porosidad y hace que el agua se mueva mejor. Entonces ahí mejoramos ese tema. Listo, profundidad efectiva se entiende como la distancia hasta donde llegan las raíces, donde se desenvuelven mejor, donde consumen más del 80% del alimento, ¿sí? Que también es lo que le conocemos como capa arable del suelo, ¿listo? Y pues eso tal, para un frutal no es lo mismo que para una hortaliza o para una aromática. De la capa, la profundidad efectiva, pues a manera muy general, para muchos cultivos, pues está entre los primeros 20 centímetros. La capa arable y la rizósfera, que también le llamamos, que es ese espacio entre la raíz y el suelo y los microorganismos que confluyen ahí. Los primeros 20 centímetros más que todo es donde una planta consume la mayor cantidad de alimento. ¿Listo? Ya bien, pasamos a las propiedades químicas, ¿sí? Y son los nutrientes. Todo el tema de, bueno, faltaron otras propiedades físicas que pues no tienen tanta relevancia acá para nuestro tema más práctico de agricultura urbana, pero pues nos faltó mencionar la plasticidad del suelo, es decir, qué tan plástico como que si se parece una plastilina o que no se puede hacer como plastilina, es una característica. Otra que podemos ver es la densidad, qué tan denso es, y hay dos tipos de densidad. Densidad es la cantidad de volumen, de masa que ocupa ese suelo en un área, ¿sí? Contando tanto la parte sólida como la parte líquida, que es la densidad real, ¿sí? Esa es otra característica física como tal del suelo, ¿listo? Pero hay otros más, la capacidad de enterronamiento, ahí me faltó mencionar eso, en las características físicas. Un suelo tiene que formar terrones, a un suelo le toca formar terrones, porque la raíz se agarra de un terrón y es como si fuera un dulce. Un terrón es como si fuera un dulce. La raíz se sujeta a ese terrón y empieza a chupar y a chupar y a chupar nutrientes. Entonces tiene que tener capacidad de enterronamiento un suelo como tal. Ya pasamos aquí a las químicas, que son, hablamos en sí de lo que son los nutrientes, los elementos químicos esenciales para que una planta y muchos seres, o bueno, la mayoría de los seres vivos en la Tierra, puedan subsistir y necesitan de eso. Entonces encontramos el nitrógeno, que se conoce como bueno, a nivel de la química, la N, el símbolo químico, la N, el fósforo, el símbolo químico, la P, y el potasio, el símbolo químico, la K. Los tres primeros principales nutrientes que debería tener, bueno, los suelos, y que es lo que más consume una planta. La planta lo que más consume es nitrógeno, fósforo y potasio, en muy grandes cantidades. ¿Listo? Seguido ya después en muchas más pequeñas cantidades, el calcio, el magnesio, el azufre, ¿sí? Aquí vemos los símbolos químicos, ¿vale? Calcio, magnesio, azufre. Aquí pues ya se menciona que hay unos micronutrientes. El calcio puede ser un micronutriente, perdón, el calcio puede ser un micronutriente u otras sustancias como el hierro, el manganeso, el sodio, silicio, boro, molibdeno, cloro, faltó aquí creo que
el zinc, bueno, y otras sustancias, ¿no? Que todas estas sustancias de los elementos químicos, las plantas, todos los seres vivos, incluyendo también animales, necesitan en muy pequeñas cantidades para cumplir un sinfín de procesos de todo, fisiológicos, de crecimiento, bueno, lo que sea para las plantas. ¿Mm? Entonces, ¿esto cómo se consigue? ¿Cómo se consiguen los nutrientes de un suelo? Pues uno, ya están ahí en el suelo, ya están ahí en la tierra. Solo que la tierra o el suelo donde estemos sembrando no los quiere soltar para la planta. Entonces, puede haber fósforo, pero la forma química de ese fósforo, las raíces no lo pueden consumir. Es como si yo me consumiera, me mandara una cucharada de frijol, así, un frijol cargamanto, así me la mando ahí la cucharada sin cocinarla, ¿sí? Entonces, pues de pronto me puedo hacer daño, bueno, eso así duro, va a seguir derecho, bueno, un poco de cosas que pueden pasar. Pero entonces no. La ideal es que ese fósforo esté disponible para la planta, ¿vale? Entonces, para las plantas o por dotar el suelo de diferentes características, bueno, aquí también encontramos otro elemento que es el carbono orgánico, carbono cálcico, hierro en diferentes estados. Entonces, lo que les digo, estos nutrientes tienen que estar en ciertos estados, es decir, combinados con otros nutrientes para que fácilmente la planta los pueda absorber. ¿Sí? Aquí en esta tablita pequeña vemos, o en esta gráfica, vemos efectos del medio ambiente y del pH. Entonces, bueno, eso es una característica química aparte de todos los nutrientes. El pH, potencial de hidrógenos, es una característica química de los suelos que me determina a mí si un suelo es muy ácido o si un suelo es lo contrario de acidez, básico o alcalino, ¿no? La mayoría de las plantas se mueven entre pHs de 3 a 6 por mucho. Tal vez diría yo de 3 a 5, donde la mayoría de los suelos se mueven sus raíces, ¿sí? Se necesita que sea ácido, pues porque hay muchas sales concentradas. Entre más nutrientes hayan, pues más tirando a que haya más disponibilidad de nutrientes. Mientras que si tiende a algo que es básico, ya aquí vemos lo que son de color verde, ya violeta, morado, pues son suelos que van a tener una concentración muy elevada de ciertos nutrientes, mucho calcio, mucho sodio, ¿listo? Los suelos sódicos. Entonces ahí va a ser un problema, ahí se nos va a volver esto un problema para la nutrición. Entonces el pH es importante. Hay miles de formas de medir el pH, ¿no? Con la famosa cinta tornasol. Entonces los suelos, por ejemplo, si un suelo es muy ácido, demasiado ácido y la planta no soporta esa acidez, la planta simplemente queda flácida y no crece. Sí, va a ver como flácida, como no turgente, que se empiezan como las hojas a ver muy caídas, de un color no verde original, sino un color verde más claro. Y resulta que yo no le veo ni el ataque de un hongo, ni el ataque de una enfermedad, ni nada de eso. Pues el problema de la fertilización de un suelo que no esté fertilizado. ¿Listo? Entonces la materia orgánica es un fertilizante por excelencia. Fertilizante es lo mismo que nutriente. Fertilizante es el mismo alimento que puedo darle a la planta representado en estos nutrientes que acabamos de hablar. Un fertilizante puede tener nitrógeno, fósforo y potasio. Químicamente, sintéticamente u originalmente de un compost, por ejemplo. Entonces los suelos que tienen nitrógeno, fósforo y potasio, perdón, los fertilizantes de síntesis química que traen nitrógeno, fósforo y potasio, se les denomina fertilizantes químicos compuestos. Ejemplo, el famoso triple 15. Tiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo, 15% de potasio. ¿Listo? Se utiliza mucho, es un fertilizante químico compuesto que sirve para muchas plantas, ¿sí? Sin conocer el análisis de suelos, porque eso es otro tema muy aparte que no podemos dejar de mencionarlo. El análisis de suelos, precisamente su palabra lo dice, me analiza el suelo
y me determina cuánta cantidad de esto que estamos acá viendo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, estos menores, cuánta cantidad de cada uno de estos tiene ese suelo. Y ese análisis de suelos lo hacen en unos laboratorios, aquí en Bogotá, en todas las zonas del país y a nivel mundial. ¿Y para qué se necesita un análisis de suelos? Pero ya es para cultivos grandes, ¿no? Ya cultivos de más de 1 hectárea, 2 hectáreas. Pues yo necesito saber cuánto tiene ese suelo, de lo que les digo, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cuánto tiene de eso. Hago una comparación con cuánto necesitan mis plantas y la diferencia entre lo que necesitan mis plantas de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, hierro, manganeso, bueno, todo eso, versus lo que ya hay en el suelo, la diferencia entre esos dos es lo que yo voy a aplicar de fertilizante, bien sea orgánico, biológico, químico. Eso es lo que yo voy a aplicar. Para eso sirve un análisis de suelos. Pero luego les digo, eso ya es para sobre una medida sobre 1 hectárea, ¿sí? Ya si no, si pues ustedes lo quieren instalar en una huerta urbana pequeña en Bogotá, hacerle un análisis a sus suelos, pues bienvenido sea, muchísimo mejor, pero pues eso está alrededor de 100.000 a 120.000 pesos, ¿sí? Pero en agricultura tradicional se considera una inversión. Tal vez en agricultura urbana, pues no se considere como una inversión del todo, ¿sí? Si no es con el fin de recuperar esos 120.000 pesos. Hay huerteros que le meten plata, un análisis de suelos, bienvenido sea, genial, chéverísimo, porque pues uno como agrónomo se puede guiar mejor, ¿sí? Pero recuperar esos 120.000 pesos, pues a algunos les duele, ¿no? Sacar eso es duro, ¿sí? Pero hay personas que pues lo hacen, bien por ellos, muy bien, diría, pero pues no lo recomiendo para un tema de una huerta de 20 metros, por ejemplo. No, pues no hay necesidad. Listo, simplemente aplicamos esto, materia orgánica. Dice, la materia orgánica, ¿qué es? Son los residuos, dice acá, son los residuos de las plantas y animales que están en proceso de descomposición o que ya se han descompuesto. Y esos residuos, cuando se descomponen, al descomponerse, devuelven elementos como estos nutrientes al suelo. ¿Listo? Es decir, que las plantas necesitan para su crecimiento y producción. Por lo tanto, la materia orgánica, si devuelve eso al suelo, pues mejora las condiciones de los suelos, ¿sí? Para el buen desarrollo de las plantas de la huerta. Todo esto aplica en una huerta. ¿Listo? Nosotros podemos hacer nuestros compostajes, coger esos residuos de cocina, cartón, bueno, lo que tengamos, ¿sí? Para hacer el proceso compostaje, descompostar eso y aplicarlo a nuestra huerta. Y mejoramos la tierra que tenemos ahí en nuestra huerta. Esa sería una muy buena práctica. ¿Listo? Ya les hablé de la acidez. ¿Listo? Sustrato. Pasamos a mirar qué significa un sustrato. Es todo material sólido, líquido y o mineral que puede ser de origen orgánico o inorgánico y que colocado en un contenedor, una maceta, una bandeja, una bolsa, lo que ustedes, muchos huerteros les gusta hacer, una botella de gaseosa así cortada, en todos esos tipos de contenedores, ¿listo? Eh, se considera que es bueno, es decir, en forma pura o mezcla permite el anclaje del sistema radicular a la planta, ¿sí? Y proporciona alimento, ¿no? Que son los nutrientes que hemos visto en la diapositiva anterior. Eso es un sustrato. Entonces, un sustrato puede ser, no puede ser o no puede ser tierra, puede ser otra cosa diferente a la tierra. Entonces, vemos un sinfín de sustratos donde también crecen las plantas sin necesidad de tierra o suelo. Suelo como tal original. Entonces, vuelvo y les digo, podemos encontrar, si es vegetal, de origen vegetal, podemos encontrar la famosa cascarilla de arroz quemada, y ya casi no se consigue. Es muy difícil sembrar en cascarilla normal, ¿sí? La cascarilla del arroz normal. Muy complicado. No crecería nada, no sé qué podría llegar a crecer ahí, pero no, muy difícil. Pero sí, cuando la queman, la convierten en sustrato para las plantas.
¿sí? Pero eso ya es una práctica que está prohibiendo en muchas partes del país debido a la contaminación grande que genera. ¿Listo? Otro sustrato puede ser el coque. El coque es ese polvo, esas boronas que salen de los yacimientos de carbón. ¿Listo? O carbón mineral, bueno, tiene muchos nombres. ¿Listo? Entonces es eso. Ahí se puede sembrar. ¿Qué mejor sustrato que ese? Ustedes conocen el coque o la famosa escoria para siembra, ¿sí? Ese coque o esa tierra para sembrar, perdón, ese coque como tal, está libre de enfermedades, es lo principal, porque pues ha sufrido procesos de millones de años donde sufrió grandes cambios o sometido a tal vez a 100 años, tal vez mucho más de 100 años a temperaturas extremadamente altas, pues ahí todas las bacterias, hongos, lo que hubiese se murió. Puede ser inerte, pero inerte no significa que sea infértil. Pues inerte, es decir, inerte en el sentido de que no se me va a enfermar lo que yo voy a sembrar ahí y que puede tener disponibilidad de nutrientes también. Entonces, esas materias, así esos sustratos proporcionan miles de ventajas, ¿sí? Para los suelos. Aquí hablan de una preparación de los sustratos, ¿listo? Esa preparación, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, son mezclas. Aquí me recomiendan una. Yo les voy a enviar la presentación. Para los que necesiten, me escriben y les envío la presentación y también les envío el link del video. Me escriben por el interno a mi celular y ya les envío la presentación la presentación y el video subido a YouTube de esta clase que estamos viendo. Entonces dice preparación de sustratos. El sustrato recomendado para los recipientes de esas mezclas. Me hablan de 40% de compost, o podemos jugar entre un 40 y un 60% de compost. ¿Listo? Dependiendo, se puede jugar entre esos valores. Y lo abono con lombriz, pues la lombriz es el mismo compost, casi lo mismo, casi tiene las mismas características. Dice que también 40%. Dice que 20% de tierra, es una mezcla que aquí proponen. ¿Listo? Pero este 20 se puede manejar entre 20 y 60 también. Sí, lo que ustedes quieran. Lo importante es que lleve compost Pero, y que también lleve mm, tierra. Señora, cuéntenos. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Y está entendiendo todo? Adicional, podemos adicional a esto, de que tenga compost elaborado ya y tierra, podemos agregarle más cosas, ¿sí? Porque si aquí me proponen que tenga 40% de compost, 40% de lombriz, esto es materia orgánica como les había dicho, ¿sí? Y entre mayor materia orgánica, más tiende a ser ácido, más tiende a pHs, a acidez muy extrema por la gran cantidad de alimento. Tiene mucho alimento disponible para la planta, pero a su vez el medio es ácido. Es como si yo comiera, ¿qué? Pescado. Yo como pescado, cuando como pescado, como potasio y como harto fósforo, ¿sí? Entonces, ese potasio y ese fósforo son muy buenos alimentos, pasan por mi tracto digestivo, llegan a mi estómago y cambian el pH de mi estómago. Y ahí es cuando se genera el malestar estomacal, ¿sí? La acidez estomacal, por ejemplo. En este caso, cambia, sube el pH, de pronto mi pH del estómago es 4 y yo me como toda esa cantidad de pescado que es fósforo y potasio, disminuye el pH, me lo sube de 4 a 6, no sé, algo así. Eso me causa a mí el rebote, la sensación de malestar de que me comí unos frijoles, que tienen todo eso. Entonces hay que neutralizarlo con ácido, ¿sí? O si es muy básico, con algún ácido, y si es muy ácido, con algo básico. Si esto es 40% de compost y 40% de lombriz, créame que eso va a quedar muy ácido. Ese medio va a quedar muy ácido. Entonces, si vamos a utilizar esta mezcla y solamente 20% de tierra, al quedar muy ácido, tenemos que bajarle esa acidez y la forma de bajar acidez a una tierra o a una mezcla como estas que me están proponiendo acá es aplicar
Cal. Y hay dos tipos de cal recomendadas para la agricultura. Cal dolomita o cal agrícola. Que la cal industrial, que la calfos, que la cal viva, hasta la cal apagada, la que no sea procesada, no es recomendable para los suelos porque el suelo no se la va a comer así. Perdón, la raíz de las plantas no se la van a comer en forma de cal viva, no se la van a comer en forma de cal apagada, de cal industrial, de calcita, bueno, muchas cosas. Hay que hacerle un proceso para que esa cal se vuelva disponible. Tal vez lo calentarán, lo triturarán, le agregarán otra cosa más y ya después le llaman cal agrícola. La transforman de tal manera que sea disponible esa cal para las plantas. ¿Listo? Compost, pues tenemos miles de formas de elaborarlo, ¿sí? Es el resultado de la descomposición o degradación de materiales de origen animal o vegetal. Pues vegetal, residuos de cultivos, residuos de la cocina, que si ustedes sembraron un frijol, ya les dio ese frijol ahí en su huerta, entonces ese material que queda, que después se vuelve como amarillo, se seca, bueno, eso es de un valor impresionante, eso es de mucho valor de nutricional, económico, ¿sí? Porque eso trae mucho nitrógeno. Los residuos de las cosechas, de lava, del frijol, de la arveja, de legumbres, traen bastante nitrógeno y el nitrógeno lo necesitan las plantas para producir verde, para producir hojas, ¿listo? Y las hojas pues ya sabemos que se necesitan para la fotosíntesis. Entonces ayuda a producir las hojas. Cuando una hoja está de color tirando amarillo, es porque y ese amarillamiento, ese de color amarillo, es uniforme, se encuentra en toda la hoja, no por parches, es deficiencias de nitrógeno. Entonces hay que aplicarle, bueno, ya la gente dirá, urea, si ustedes conocen la gallinaza compostada, es el estiércol de gallina ya bien descompuesto, pues se le podrá aplicar también. Pero para nuestros fines de huerta, nuestros fines pertinentes, algo que aporte mucho nitrógeno es elaborar un compostaje a base de residuos de legumbres. Ese sería el mejor compostaje que aporta mucho nitrógeno, porque ese nitrógeno ya está disponible para la planta. ¿Listo? Dice el compost es el buen resultado de la descomposición de origen vegetal animal por la acción de miles de millones de bacterias y hongos y macroorganismos, como ya les habíamos dicho, una lombriz. Una lombriz consume material en descomposición y cuando lo procesa en su estómago y lo defeca, eso es lo que se le conoce como humus, humus sólido o lombricompuesto. Ese famoso lombricompuesto no es más que popó de lombriz, ¿sí? Y el humus líquido no es más que chichi de lombriz, así se le conoce. ¿Listo? En la lombricultura, en la famosa lombricultura, los que trabajan con desechos de lombrices, de descomposición a través de las lombrices. ¿Listo? Dice, en el compost debe haber una recirculación de nutrientes, de desechos domiciliarios ricos en nutrientes. Un buen contenido nutricional va a depender de la cantidad de materia orgánica con el que se haya hecho, ¿sí? La idea de eso es potencializar a los microorganismos para que descompongan rápido, ¿sí? Incorporando pues muchas cosas más. Entonces en un compost lo que podemos colocar es preferiblemente estiércoles. Si vemos que no conseguimos estiércoles en Bogotá o en Soacha, pues complicado, ¿no? eh, Preferiblemente no trabajar con estiércoles de animales domésticos como perros y gatos, que pues puede haber un foco de infección y enfermarnos, al igual que el estiércol de las palomas, sino animales rumiantes, estiércoles de animales rumiantes. ¿Cuáles animales son rumiantes? Perdón, me enredé. Pues las vacas, las ovejas, los cabritos, ¿sí? Los mismos conejos, la misma gallina. La gallina pues puede también consumir mucha material vegetal, ¿sí? Defecarlo y es la gallinaza. Entonces, todo esto. Se le pueden agregar otros nutrientes como yogur, porque pues el yogur trae dos cosas. Trae bacterias y trae muy buenos nutrientes. Azúcares, carbohidratos, proteínas, minerales.
yogur trae bastante, que son disponibles para la planta. Y aparte de eso, no trae otra cosa adicional, que es bacterias como lactobacillus o el mismo yogur, las bacterias que descomponen y degradan y transforman la leche en yogur. Levadura, pues es un hongo que sirve para descomponer. Si un hongo descompone, hace que los nutrientes estén más disponibles para la planta. ¿Y qué descompone? El lactobacillus, que puede ser no solamente yogur, sino leche. ¿Qué más descompone? La levadura. ¿Qué otra cosa descompone? El hongo que hay dentro de una cerveza. ¿Listo? Todo eso descompone. Entonces, yogur, levadura, cerveza, eh, ruminaza, bueno, microorganismos que hagan ese proceso de descomposición. Cuando hacen esos microorganismos, ese proceso de descomposición, ese grupo de microorganismos que descomponen más rápido la materia orgánica, se le conoce como los EM, lo que encontramos aquí al final, que efficient microorganisms, algo así, en inglés. Y en español, pues microorganismos eficientes. ¿Vale? Nosotros mismos los podemos añadir. Una cerveza, un yogur y cualquier estiércol de animal, con mezclado con tierra y otras cosas de demás que le quieran echar, ya eso es un compost, un compostaje, unos residuos sólidos que se están convirtiendo en compost. ¿Listo? Etapas biológicas del compostaje, pues vemos que tiene que cumplir una etapa de alta temperatura para que sea un excelente compost. Y en Bogotá lo difícil es lograr que eso llegue a 70 o tal vez más grados centígrados. ¿Sí? Dice fase termofílica, dice acá entre 40 y 93. Si llega a este rango, tal vez durante más de 7 a 15 días, ya es exitoso el compostaje. Pero hablando, por ejemplo, de una caneca pues, de 20 litros donde estemos haciendo compostaje, notamos que pues, es difícil que que se caliente a eso, a esas temperaturas. Entonces tenemos que aplicar otras sustancias que ayuden a que eso se caliente. Entonces, la cal, dolomita o agrícola ayuda a que se caliente. La melaza, que es como parecido a la panela, es un proceso un resultado de la fabricación de la panela, de la melaza, eso ayuda a que se aumente la temperatura, ¿listo? Taparlo muy bien, si es en una caneca de 20 litros, tapar muy bien eso para que no le entren moscos, porque si le voy a aplicar melaza le van a entrar moscos. Entonces, cuidar eso. La melaza me sirve como un activador de las bacterias y de los hongos. Las bacterias encuentran toda esa fuente nutricional, ese alimento, esa melaza, y hasta a uno mismo le gusta a veces hasta probar. Imagínense, las bacterias comen eso, se multiplican en segundos, tal vez en minutos y segundos, y cuando terminan con la melaza están hambrientas y se van a comer lo que encuentran. Pues eso es un activador, la melaza, ¿sí? El calcio. El calcio ayuda a que se aumente la temperatura, ¿vale? Si pudieran agregar a ese compost pasto seco, o no, perdón, pasto fresco, recién cortado, genial porque el pasto, cualquier pasto es sinónimo de nitrógeno. El nitrógeno es indispensable para las plantas. Y si hay bastante nitrógeno en un compost, es porque se va a calentar. ¿Sí? Empieza el nitrógeno en cualquier estado, para los seres vivos, está en estado gaseoso. Es muy volátil. Si es volátil es porque, pues, a temperatura ambiente, pues, es un gas, ¿sí? Y se descompone ese pasto que tiene tanto nitrógeno, pues arroja ese gas y por eso se infla, ¿no? Se arroja un gas en el proceso de descomposición. Entonces puede oler fuerte, ¿no? Puede oler a fermento, un compost fermentado, ¿sí? El compost, lo que nosotros hagamos en ese compost, eso va a empezar a oler y no en un olor muy agradable, pero sí un olor parecido a una fermentación, cuando algo se está fermentando, ¿sí? Entonces el compostaje tiene un olor muy característico, pero cuando es un olor que es insoportable, que lo saca uno corriendo es porque ese daño se pudrió y entiérrelo y ya, no hay nada más que hacer. Pero en estos casos, uno se aguanta el olor a fermento, ¿sí? Unos 4 o 5 días
y listo, cumplió su etapa termofílica. ¿Listo? Entonces, así como tips y recomendaciones, estar volteándolo constantemente ese compost, volteándolo, revolviéndolo, ¿sí? Aplicarle agua cada tercer día, al menos cada tercer día aplicarle agua, casi un 10%, 5 a 10% de su volumen total, podríamos estar hablando. Pues, para una caneca de 20 litros, pues aplicar 1 litro cada 3 días podría ser y revolver para que no se pudra la base de ese compost. ¿Listo? Más fácil cuando lo hace uno en práctica, pero bueno. Etapas biológicas del compostaje. ¿Cuáles son? Ya les habíamos mencionado, pues condiciones de proceso adecuado de aire, humedad al 50-60% y se hace con una prueba de puño, ¿listo? Higrómetro, que mide la humedad también, formar una pelota y la temperatura, pues medírsela dentro de esa pelota. Entonces, si el suelo está muy caliente hirviendo y uno mete la mano y pues está tan caliente que le toca sacarla, pues está cumpliendo su fase termofílica. Pero pasados sí 15 días, baja la temperatura, eso ya quedó como si se hubiera quemado, ¿sí? Y uno mete la mano y la temperatura está caliente, pero la aguanta el cuerpo. Entonces es otra fase, ¿sí? Y ya miramos cuál otro. Fase mesofílica. Y ya fase de maduración es cuando uno mete la mano y eso encuentra aproximadamente por encima de 20 grados, 22 grados, que se siente tibio, que es una sensación hasta agradable. Entonces, para que lo tengan muy presente, a lo que le digo a todos los grupos, les digo esto. ¿Cuáles son las mejores condiciones o cuál es el punto en el cual ya un compostaje está bueno, listo para aplicarlo a las plantas? Entonces, que retenga humedad. Uno, ¿sí? Dos, que tenga buena porosidad. ¿Listo? Tres, que sea inoloro, que no huela. Y que si huele es un olor agradable, un olor como cuando recién se corta un árbol, ¿sí? Es ese olor que expele la madera recién cortada. Pues otra característica es parecido al olor ya cuando está listo el compostaje, o a veces uno pues huele y no huele a nada, pues es un muy buen indicador de que ya está listo. ¿Listo? El color, pues es tirando entre negro y café oscuro, ¿vale? Y que si se le puede echar, bueno, eh, cáscaras de cítricos, pues sí, se le pueden echar secas o mojadas, bueno, como quieran, se le pueden echar. Solo que pues esas cáscaras que vemos ahí en la foto, imagínense una cáscara como de 7 8 9 centímetros de largo, ¿a qué horas el compostaje va a poder destruirla y descomponerla bien? Entonces, pues tocaría, así obligado, triturarlo, romperlo en pedazos, en trozos más pequeños. Siempre que apliquemos algo al compostaje de material vegetal, sea residuos de la cocina, cáscaras de todo, de plátano, de naranja, de lo que ustedes tengan ahí, lo ideal sería cortar eso en los trozos más pequeños que se pueda, para que el compostaje fluya, para que el compostaje rinda en cuestión de tiempo y descomposición. Entonces, sí se puede agregar cáscaras de naranja o de cualquier cítrico, siempre y cuando le agregue cal a ese suelo, a ese compostaje, perdón. Entonces, al compostaje se le puede agregar cal, melaza, roca fosfórica, roca fosfórica, la cal, la melaza y la roca fosfórica las venden en las tiendas de agroinsumos, ¿sí? Levadura, pues sabe conseguir en una panadería o en un paquetico cualquiera de levadura que pues ya la venden en muchos supermercados, venden la papeleta, en las panaderías le venden a uno el gramaje que uno quiera, ¿listo? Entonces, pero que lleve eso. Entonces uno lo mezcla esa levadura en agua, en esa agua que uno le vaya a aplicar a su compost. Recordémonos que el compost tiene que llevar agua, tiene que aplicársele agua al menos cada 3 días. Y en alguna de esas aplicaciones, pues disolvemos un poco de levadura en esa agua, con melaza si se pudiera, o con agua panela, preferiblemente. Aplicamos esa melaza, esperamos unos 10 o 15 minutos hasta que esa levadura se multiplique, se coma la melaza, esté hambrienta, entonces ahí se la podemos aplicar al compostaje.
¿Listo? Así de preparado en medio líquido. No tanto como espolvoreado porque eso pues no rinde mucho, ¿no? Bueno, etapa biológica del compostaje, seguimos con este tema. Entonces aquí hay unas instrucciones para hacer lo que nosotros denominamos paca biodigestora, que es un compostaje dentro de un recipiente que uno diseña. De aquí el señor, como lo vemos, está instalando unas tablones, unas, pienso yo, repisas, y hace un cubo. Aquí, pues, aquí entre esto faltará otra hilera de tablones. Tal vez más si se pudiera, eso lo hacen hasta de 3 metros de grande así, 2 metros, unos 50. Y ahí echan todo lo que más pueda de desperdicios. Y siempre en un compost estar al momento de la preparación, yo sé que muchos lo hacen por capas. Y si lo hacen por capas, estar espolvoreando lo que les digo, espolvorear cal, espolvorear roca fosfórica y de agua, aplicar constantemente agua melaza, ¿listo? O agua revuelta en levadura, ¿listo? Estar espolvoreando y rociando eso entre capa y capa. Entonces aquí, ¿qué pasa? Pues aquí se arma este cubículo, ¿listo? Tal vez más alto, entonces aplican toda esa cantidad de cosas que les dije, volvamos y lo repetimos, tierra, material vegetal, por ejemplo, residuo de una poda, residuo de una cosecha, no se les olvide que las legumbres son muy finas en eso, y otros nutrientes adicionales como roca fosfórica, como cal, como melaza, como un suero, una leche, un litro de leche para esta área que está sembrando, tal vez esto es de 2 por 2 que el señor tiene acá, tal vez puede ser de 2 por 2 pues agregar nutrientes en sus proporciones adecuadas, entonces no mucho cal, ahí no le vamos a agregar un bulto de cal, que se daña, no le vamos a agregar un bulto de melaza, pues porque nos daña, no, todo eso tiene que ser con mesura para esto, un metro, perdón, un litro del lombricompuesto no, sino de agua melaza, ¿listo? Y un par de gramos de otros nutrientes como roca fosfórica. Entonces, mira, aquí se muestra la famosa paca digestora, eso que hizo este señor acá, ya cuando una vez finalizado ese proceso lo encontramos así, la paca biodigestora, y mire que ahí ya empiezan a crecer especies, ¿no? Lo ideal sería sembrarlo, aplicarle un poco más de tierra, porque van a haber especies que no van a crecer así en eso tan ácido. Entonces, condiciones requeridas para el compostaje, lo que les decía, que retenga humedad. ¿Cómo se sabe que retiene humedad? Cuando ustedes meten la mano entre ese compostaje, se siente una temperatura más alta de lo común, como si fuera tierra caliente, algo tibio, ¿sí? Y cuando saco la mano me tiene que quedar mojada, o bueno, con una sensación de humedad, ¿listo? Pero hay miles de formas de medir la humedad. Entonces se puede con un higrómetro, unos aparatos especiales que miden la humedad, o un termohigrómetro. Viene el termómetro más el sensor que mide la humedad. Entonces hay miles de formas de medir la humedad ideal para una estructura de compostaje entre el 40 y 30%. Al tacto de materia debe sentirse húmedo, pero no debe escurrir agua. Entonces aquí hablan de una prueba del puño, que si saco una manotada y la aprieto duro deben salir al menos unas 3 gotas, no más de 3 gotas porque ya se pasa humedad. Temperatura que se sienta siempre más, la temperatura más alta de la temperatura ambiente en la que nos encontremos, es decir, como tirando a tibio y caliente. Lo que dice acá, lo ideal es que, bueno, cuando se instala, se hace la mezcla al principio, que eso alcance 93 grados, pero que ya después de eso, es lo que les digo, se puede hacer la prueba del puño, después de pasados 15 días, la prueba del puño, que bote, o sea, o gotas, perdón. Entonces, esas son las condiciones. Bueno, compostaje casero. En algún momento tendremos la oportunidad de vernos. Si no, ya les voy a mandar unos videos de cómo hacer compostaje casero, porque pues eso ya consta de una práctica como tal. Hay miles de técnicas de hacerlo. Yo personalmente lo hago en forma de capas. Listo, aplico cal entre cada capa y aguamelaza entre cada capa. Un lombricompuesto, un humus líquido o un humus sólido
de nada sirve aplicarle a un compostaje, porque el humus líquido y el humus sólido es el resultado de un proceso de descompostaje como tal. ¿Listo? Entonces, pues de nada serviría volverla a aplicar. Pero sí se puede manejar como ustedes quieran. Una capa de pasto, de residuos de cosecha, una capa de residuos de la cocina, una capa de tierra, una capa de qué más les digo yo, de arena, ¿sí? O una capa de, bueno, de estiércol, o sea, si pudiera estiércol, ¿sí? Pues difícil de conseguir estiércol de animal no rumiante aquí en Bogotá. Entonces, pues, miren, aquí hay miles de técnicas, picar y deshidratar antes de la incorporación, que si ustedes consiguieron gallinaza, el popó de la gallina, esperen al menos unos 15 días a que eso se le baje la acidez y el olor, y porque eso huele muy fuerte. Entonces hay que dejar en un sitio que se ventile y que se seque principalmente y que se vaya ese olor tan fuerte a nitrógeno. Control de olores y presencia de moscas, pues ¿cómo se hace eso? Cuando uno hace compostaje y no se cuida bien, pues llegan las moscas y se paran ahí y se vuelve un mosquerío. Es una forma de evitar que lleguen las moscas, pues es mantenerlo muy bien tapado, bastante bien tapado, y que llegue a esas temperaturas altas. ¿Listo? Almacenar en un espacio aireado, una zona, no, por ejemplo, eso no lo vamos a hacer en la cocina de la casa, en la sala, sino ojalá en la terraza, ¿listo? Donde le entre aire, para que cuando suelte ese gas, pues vaya afuera, salga, y no esté nuestra cocina, nuestro cuarto, nuestra sala, nuestro baño oliendo a compostaje. Pues no, o sea, almacenar un espacio, almacenar en un espacio aireado, preferiblemente en el antejardín de la casa o en la terraza. ¿M? El fondo del contenedor, poner material seco que absorba posible exceso de humedad. Es un material que absorba, pues puede ser un colchón, a manera de colchón. Entonces podemos colocar desde cartón, papel, bueno, lo que sea, hasta ramas secas. Ramas sí gruesas, no trituradas, ramas secas. O cascarilla, o gravilla, para que no se pudra la base de esa caneca, por ejemplo, esa caneca de pintura que está aquí. Entonces, pues vaya a haber un hueco, pero si esto lo cerramos bien, aquí va a haber una base donde si yo le aplico agua por arriba o por donde suene, pues por gravedad va a llegar la parte de abajo de la base, y si esa agua no tiene dónde salir, pues se pudre el compost y se nos daña. Entonces hay que hacer unos orificios, al menos, sobre la base de la caneca, y si se podía recolectar esa agua que le aplicamos y que va bajando, 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 bajando y llega hasta aquí, en la parte de abajo de la base, si pudiéramos recolectar eso sería genial. Recolectar ese líquido sobrante, ese lixiviado se llama así, y volverlo a aplicar al menos unas 3 veces, hacer el ciclo. Eso es lo que ya se considera como fertilizante líquido, porque ya debe estar cargado en algún momento de varios nutrientes. Entonces, hay gente que hace esto, mire, pegan 3 canecas, o se consigue una caneca de 20 80 litros, y se puede también hacer ahí. ¿Listo? Lombricultura, pues eso ya implica un curso nuevo, es la técnica de cría en cautiverio de lombrices, ¿sí? Dice que se recomienda la lombriz californiana porque tiene las siguientes características. Se adapta en cautiverio, es muy promiscua, o sea, tiene muchas progenies en una sola, tiene un apetito voraz, se come más de la mitad diaria de su peso, casi 1.5 veces su peso se lo come diario. Duran mucho, una lombriz puede durar 20 años, ¿listo? Descompone, lo utilizamos para descomponer los residuos de las cosechas, ¿listo? Para esa lombricultura, pues trabajar, ojalá fuera con el tiempo, con el tema de los estiércoles, animales herbívoros, es gallinaza, equinaza, estiércol vacuno, ¿listo? Es trabajar con eso. Humedad, pues siempre estar aplicando humedad, 2, 3 riegos o 4 por semana. Acuérdese que si está demasiado húmedo es cuando yo saco una manotada, aprieto duro, y si me bota un chorro donde ni siquiera puedo contar las gotas, pues no, eso está lleno de agua. Entonces toca póngalo a secar, y ahí sí ya después agregue más agua en su momento. Esta temperatura entre 20 y 25.
Se puede medir con varios aparatos, listo, uno mismo mete la mano y pues calcula que llegue eso a 25, 25 ya sería tirando casi a caliente. La acidez entre 5 y 4,85, pues es lo que se recomienda para el medio en que las lombrices van a crecer. ¿Listo? Entonces, esto de la lombricultura es cuidar y criar a una lombriz, es cocinarle. ¿Cómo se le cocina? Pues los residuos que vayamos a aplicarle, pues picarlos muy bien, al menos picarlo, porque he visto procesos de lombricultura donde cogen una cáscara de un hartón y así entera se la echan. Imagínense a qué horas van a comerse esas lombrices esa cáscara así toda enteriza. Es difícil. La cáscara de huevo que no sea triturada, la lombriz se puede cortar con esa cáscara de huevo. Entonces, ojalá volverla polvo. ¿Listo? Entonces hay que prepararla, es como si le tuviéramos que cocinar a esa lombriz. ¿Sí? Aplicarle su agua, ella se puede deshidratar. Si se deshidrata y siente sed, no come lo suficiente. Si el medio es muy ácido, se queda quieta y tampoco come lo suficiente. Si le entra mucha luz, no va a trabajar y no va a comer lo suficiente. Entonces, estas son las condiciones preferibles en las que debería estar ella, de humedad, de temperatura, ¿m? Y listo, de ahí para allá el proceso se va solito. Entonces aquí alimentación y manejo, alimentarla con materia orgánica descompuesta, preferiblemente sobre estiércoles, pero el estiércol toca dejarlo secar. Si es gallinaza pura, la quemamos y la matamos. Entonces, tiene que ser esa gallinaza que tenga un reposo de 15 días. Un estiércol de vaca que tenga un reposo de 15 días, que sea seco. Que se aplica ahí, ya se revuelve ahí, se pulveriza pues ese compost, pues esa gallinaza se pulveriza y se la aplica. ¿Listo? Ya para la recolección de ella, pues hay técnicas, prolongación del periodo de alimentación y ayuno. Entonces es desabastecerlas de alimento, no darles alimento ni agua, entonces ellas de inmediato van a subir. Ahí por esa, si la vamos a hacer una caneca, pues ellas suben a buscar alimento, a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, suben, tienen que pasar por una malla que yo coloco al inicio del compost, salen, suben por esa malla y después no se pueden devolver. Y ahí es cuando yo hago la recolección. Es como lo vemos aquí en la foto. ¿Listo? Caldo microbiológico, pues esto lo hacemos en una práctica. Igual yo les dejo aquí como la mezcla, los ingredientes para que ustedes mismos lo hagan. Ya pues a nivel de práctica, pues no, difícil con el jardín tener la práctica. Entonces ya tocas que yo entregándoles estas diapositivas, de pronto unos videos, que ustedes lo puedan elaborar en sus casas. ¿Listo? Entonces el caldo microbiológico, el biol, el super magro, el bocachi líquido, el super 5, bueno, toda esa cantidad de caldos que le llaman, no es más que un compostaje sobre el agua, en medio del agua. Lleva casi lo mismo que les acabé de decir. Lleva estiércol, lleva cal, lleva roca fosfórica, lleva residuos de vegetales de cocina, residuos vegetales de cosechas, ¿qué más dijimos? Tierra, pasto, lo que le quieran echar, pero mezclado, mire, en solo agua, una piscina lleno de agua. Dice materiales y proporciones para una caneca de 200 litros, 160 de agua, estiércol animal herbívoro, ojalá fresco, preferiblemente vacuno, listo, melaza 2 kilos, leche entera 1 litro, o podemos utilizar simplemente suero. Lo importante es que tenga ácido láctico para cortar el olor del estiércol, ¿sí? Y que ese suero, pues, tenga lactobacillus, que ya lo habíamos hablado. Lombrinaza, si se puede, eso es opcional. Roca fosfórica, la roca fosfórica es un mineral y se consigue en tiendas de agroinsumos. Y eso viene en polvos, una piedra que la revientan, la vuelven polvo, y es con mucho, mucho, mucho contenido de fósforo. ¿Listo? Ceniza de madera o viruta, madera que no tenga tanta resina, como la madera la que tiene harta resina es la madera de un pino o de un eucalipto, tiene mucha resina, entonces no es como tan recomendable esa madera.
Se puede de roble, se puede de café, se puede de un sauco, de un sauce, bueno, lo que sea. Ojalá serán de ese tipo de maderas. ¿Listo? Cáscara de huevo bien triturada, casi volverla polvo. ¿Listo? Hojas de plantas, hojas de leguminosas. Entonces, eso es lo que va a llevar ese caldo. Todo eso se revuelve y se le echan 200 litros encima. Y se revuelve todos los días. Eso se tapa muy bien. Eso se va a inflar. Entonces tenemos que hacerle un desfogadero, un huequito por donde salga ese gas. ¿Listo? Como se sale un gas que huele a feo. Entonces metemos ese huequito, le metemos una manguera y a esa manguera, al finalizar esa manguera, a la otra parte le colocamos que termine esa manguera en agua, en una bolsilla, en un vaso o una vasija con agua, y ahí metemos esa manguera y que desfogue de lado a lado, para que no se sienta ese olor tan fuerte. ¿Listo? Pero lo que les digo, a los 3 4 días si aplicamos pues el estiércol, los 27 kilos en 170 litros de agua, pues va a oler bastante a estiércol. Entonces, para que corte rápido el olor, la leche. La leche, la melaza, aquí falta otro ingrediente que es cal dolomita o cal agrícola, pero se puede reemplazar por la ceniza de madera. ¿Listo? Ceniza de un asado, ¿vale? Eso lo puede reemplazar. Entonces puede llevar todos estos ingredientes, eso más o menos en 15 días ya estaría listo, pero a los 15 días, eso ya se puede aplicar aquí a los 15 días. Tal vez, bueno, de pronto 20 días, o bueno, estarlo revolviendo cada tercer día, o si se pudiera todos los días, sería genial. Pero eso es la base del caldo. A eso se le pueden agregar más cosas, ¿vale? ¿Qué se le puede agregar? Sulfatos o nitratos. A esa base que de la positiva anterior, pasarán 15 días haciendo eso, revolviendo todos los días, haciendo esta mezcla en esos 160 litros. Eso es una caneca de 200 litros. Pueden hacer más si quieren, ya es extrapolar. Entonces vamos revolviendo ahí todos los días, ¿listo? Hasta pasar 15 días. Y a los 15 días ya le podemos agregar los sulfatos o los nitratos. Nitrato de cobre o sulfato de cobre. Nitrato de magnesio, de manganeso, perdón, o sulfato de manganeso. Entonces, de a 20 gramos, dice acá. Puede ser para 200 litros, de 20 a media libra. De 20 gramos a 250 gramos en los 160 litros. Entonces, ¿qué es esto? Los sulfatos, son sales sulfatadas, que es cobre, manganeso, hierro, zinc, magnesio, boro. ¿Listo? Estos nutrientes, acuérdense que son, venga a ver si encuentro la diapositiva por acá. Acuérdense que esos son los nutrientes de un suelo. Ya lo habíamos visto por acá. Los micronutrientes y los macronutrientes, ¿de acuerdo? Es eso, lo que necesita la planta para alimentarse, el alimento. Entonces, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de sodio, sulfato de azufre, de boro, bueno, todo eso. Le podemos aplicar eso. ¿Cómo se le aplica? Cada 5 días. Se revuelve en un recipiente aparte esos 20 gramos con más melaza y con más agua si quieren, o en leche, o en solo agua, como ustedes quieran, lo revuelven muy bien. Y al revolverlo así que eso ya quede bien disuelto, se aplica sobre la mezcla general. ¿Sí? Como esto es de 200 litros la caneca y solo agregamos 160 litros, pues quedarán 40 litros ahí que faltan. Entonces podemos dividir los 40 en, ya miramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7, más o menos son 5 litros, creería yo, algo así. Y entonces revolvemos esos 20 gramos en 5 litros y se los vamos aplicando cada 15 días. Perdón, cada 5 días. A los 5 días sulfato de cobre. A los 5 días sulfato de magnesio. A los 5 días sulfato de hierro. A los 5 días sulfato de zinc. Más los 15 días que ya les había dicho que había que dejarlo. 40 días. Más 15, 40 y 55 días ya está listo el caldo. ¿Sí? Casi los 2 meses. A los 2 meses ya podemos tener ese super fertilizante. Es muy buen fertilizante biológico que reemplaza al compostaje. El compostaje sí son 6 meses.
mientras que esto puede ser en 2 meses ya listo, ya lo tenerlo listo y se aplica directo a la tierra, sobre la base de la planta, no a las hojas, sino directo a la tierra. Obviamente diluido entre más agua. Esos 200 litros, podemos sacar 1 litro, aplicarlo a nuestra huerta y rendirlo. En ese litro podemos rendirlo con 5 litros de agua más y aplicarlo directo al suelo, alrededor de la base del tallo, sin tocar el tallo, alrededor de la base del tallo. ¿Listo? Entonces vuelvo y les digo, esto lo estoy grabando, lo voy a enviar. Para los que lo necesiten, se los voy a enviar. Listo, me escriben al interno, me escriben a mi número interno, ¿vale? Para yo enviárselos. Si en algún momento lo voy a hacer de manera práctica, pues yo los invito para que vayan y lo podamos hacer. En nuestra práctica del curso de los viernes, pues sí sería la idea hacerlo, una vez que ya podamos regresar a la presencialidad, e invitarlos a traer estos elementos, a hacerlos y hacer esto y que lo repartan. 200 litros, conseguimos una caneca de 200 litros. Lo más difícil es conseguirse la caneca y los 20 a 27 kilos de estiércol. Entonces ahí tocarán una vereda, unas vacas que estén ahí pastando, pues sacar ese estiércol de ahí. La melaza pues se consigue, todo eso se consigue. Leche entera, lombrinaza, pues el mismo descompuesto de la lombriz. Sí, eso es opcional, si quieren, sí, si no, no. Roca fosfórica, se puede conseguir en una tienda de agroinsumos. Ceniza de madera, pues imagínense si en Bosa o en Soacha, en un barrio no hagan asados o no haya un piqueteadero para que nos den esto. Pues, fácil de conseguir. Cáscara de huevo también fácil de conseguir. Hojas de planta, no solamente de leguminosas, puede ser hojas de planta. Un tomate que ustedes sembraron y ya lo van a arrancar, pues eso sirve. ¿Sí? Que cosecharon, no sé, una selga y no se comieron toda la selga, pues eso sirve. Bueno, tantas cosas. Maíz, ustedes sembraron maíz, le sacaron la tusa, se tritura bien ese maíz pequeñito y eso es excelente alimento para un caldo biológico y triturarlo muy bien. ¿Vale? Entonces en esto consiste ese primer caldo, ojalá lo pudiéramos hacer de manera presencial. Si lo hago, yo los invitaré en algún momento para que lo podamos ver. Entonces yo les llamo más tardecito, les envío esta presentación para los que la necesiten. Me escriben por el interno, el profe, bueno, Hugo, envíeme la presentación, yo se las envío. Y les envío también el link de esto que estamos dando, el link del video de esto. Listo, eso pues tan pronto aquí termine yo la grabación, ya termino yo la grabación de este tema. Eso lleva un momentico, más o menos una media horita, cuando ya me mandan el aviso a mí por el correo electrónico de que ya está lista la grabación. Pues tan pronto esté lista, yo les envío el link. Una vez que lo suba a YouTube, les envío el link. Entonces, espero que hayan aprendido bastante, espero que no sé si tengan preguntas al respecto. Si no, pues nos veremos dentro de hoy en 15 días terminaríamos, porque pues de hoy en 8 días tengo una actividad importante, no podría atenderlos. Entonces, no se preocupen que yo vuelvo y les envío un mensaje al interno por WhatsApp para vernos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por haber asistido hoy. No se les olviden vuelvo y coloco aquí por el chat. Discúlpenme, ya le vuelvo a colocar el link para que lo llenen, para que llenen la asistencia. Lo coloco aquí en el mismo chat de nuestra reunión, aquí en la misma plataforma del Google Meet. Creo que ahí ya les llegó, para que por favor le den ahí clic y llenen el listado de asistencia para obtener el certificado de capacitación. ¿Listo? Por parte del Jardín Botánico. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por haber asistido. Nos veríamos en 15 días y mil bendiciones para todos. Gracias, que estén bien. Gracias, muchas gracias.